Imagina que de la noche a la mañana se detuviera el flujo del 20% del petróleo mundial. Los precios del combustible se dispararan, la inflación se descontrolara y las bolsas colapsaran. Suena extremo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que podría ocurrir. Si Irán cumple su amenaza de cerrar el estrecho de Hormuz, una franja de solo 2 millas de ancho por donde pasan 20 millones de barriles de petróleo al día, hoy, esa amenaza ya no es un rumor, es una votación del Parlamento iraní y una alerta real para el mundo. En este video te voy a explicar por qué el estrecho de Hormuz se ha convertido en el punto más estratégico y peligroso del planeta, cómo la reacción militar y económica de Estados Unidos y otras potencias podría desencadenar un conflicto de escala global, y por qué esto te afecta directamente a ti, a tu bolsillo, a tu forma de vivir y a tus decisiones financieras, si los barcos dejan de pasar, si el suministro se interrumpe, si los precios del petróleo suben a $130 el barril como predice JP Morgan. Todo desde el pan que compras hasta el transporte que usas se volverá más caro. Y eso no es todo. Las consecuencias van mucho más allá del petróleo. Los mercados ya están reaccionando con caídas en la bolsa, aumentos en los seguros marítimos y pérdidas en activos como Bitcoin. Mientras tanto, el conflicto entre Irán e Israel escala. Estados Unidos moviliza flotas navales y decenas de buques petroleros intentan salir del estrecho antes de un posible bloqueo total. Este video no es para generar pánico, sino para que entiendas la gravedad del momento y tomes decisiones con información clara y estratégica, porque cuando el mundo tiembla, el que se informa primero gana ventaja. Quédate hasta el final porque te voy a explicar qué podría pasar en los próximos días y cómo prepararte para proteger tu dinero, tus inversiones y tu futuro financiero. El estrecho de Hormuz es una estrecha franja de agua de apenas 2 millas de ancho en su punto más angosto, ubicada entre Irán, Omán y los Emiratos Árabes Unidos. A simple vista puede parecer un punto geográfico sin importancia, pero en realidad es uno de los lugares más estratégicos del planeta. Por aquí transita alrededor del 20% del petróleo mundial y más de un tercio del gas natural licuado que se exporta desde Oriente Medio hacia el resto del mundo. Eso equivale a más de 20 millones de barriles diarios, que se dirigen principalmente a mercados en Asia, como China, Japón, India y Corea del Sur. Sin embargo, su influencia va mucho más allá del continente asiático, ya que al mantener fluido el suministro global de crudo, también permite estabilizar los precios para países como Estados Unidos, México o las naciones europeas. El problema es que parte de esta vía marítima atraviesa aguas territoriales de Irán, lo que le da al país persa un control crítico sobre el tráfico de buques. Y aunque existe un marco legal internacional llamado Paso de Tránsito avalado por la ONU, Irán nunca lo ha ratificado formalmente. Esto significa que en cualquier momento puede desconocerlo, dificultando el paso de barcos o incluso bloqueándolo por completo. Y eso es exactamente lo que ha amenazado con hacer. Si esta vía se interrumpe, no existe ninguna alternativa eficiente a corto plazo, lo que convierte al estrecho de Hormuz en un cuello de botella geopolítico capaz de sacudir a todo el planeta en cuestión de horas. En los últimos días, Irán ha elevado la tensión internacional al aprobar en su parlamento el cierre del estrecho de Hormuz, una medida que va más allá de una simple amenaza. Esta decisión responde directamente a los recientes ataques militares por parte de Estados Unidos a instalaciones estratégicas iraníes, lo que ha detonado un nuevo capítulo en el ya tenso conflicto entre Irán, Israel y Occidente. Lo que hace que esta amenaza sea especialmente preocupante no es solo su efecto sobre el transporte de petróleo, sino las implicaciones geopolíticas que tendría una acción de este calibre. Cerrar el estrecho de Hormuz sería considerado un acto de guerra económica global, provocando respuestas militares, bloqueos, sanciones y posiblemente enfrentamientos directos, no solo entre Irán y Estados Unidos, sino con otros países que dependen del flujo energético de esta zona. Naciones como China, Japón e India serían severamente afectadas, ya que obtienen más del 80% de su suministro energético a través de esta vía, lo que las empujaría a intervenir diplomáticamente o incluso militarmente. Además, al tratarse de un punto vital para el equilibrio económico global, un cierre real obligaría a los gobiernos de todo el mundo a reaccionar de inmediato, no solo por razones energéticas, sino para evitar que se desate una recesión mundial. Lo que hace aún más alarmante esta situación es que por primera vez, Irán ha movilizado acciones reales, y no solo amenazas retóricas, lo que nos acerca peligrosamente a un punto de no retorno donde una crisis local podría transformarse en una tormenta global. Apenas se difundió la amenaza formal de Irán sobre cerrar el estrecho de Hormuz, los precios del petróleo reaccionaron de forma inmediata, registrando un aumento del 10% en menos de 24 horas. Esto no es una simple fluctuación del mercado, es una alerta global. Cuando el petróleo sube, sube todo, desde el transporte de mercancías hasta los alimentos, desde el precio de los pasajes aéreos hasta la fabricación de productos esenciales. Según estimaciones de la Reserva Federal de
Cada incremento de $10 en el barril de crudo puede aumentar la inflación en un 0,2%, lo que obliga a los bancos centrales a mantener o incluso subir las tasas de interés por más tiempo, encareciendo el crédito, afectando el consumo y generando un efecto dominó en toda la economía. Este tipo de inflación se conoce como cost push inflation, es decir, inflación causada por el encarecimiento de los insumos productivos como la energía. Además, este impacto no solo se limita a Estados Unidos. Países emergentes que dependen de las importaciones energéticas verán desestabilizadas sus monedas, sus balanzas comerciales y sus sistemas fiscales. Si el cierre fuera real y sostenido, entidades como JP Morgan advierten que el barril de petróleo podría alcanzar los $130, un nivel que dispararía una ola de crisis económicas simultáneas en diversas regiones. Lo más preocupante es que ni siquiera hace falta que el estrecho se cierre realmente. Basta con que exista el riesgo para que el miedo se traduzca en precios, y eso ya está ocurriendo. Aunque muchos piensan que esta es solo una crisis de Medio Oriente, la realidad es que Estados Unidos también depende del estrecho de Hormuz, no solo por los precios globales del petróleo, sino porque alrededor del 7% del petróleo que consume tú proviene directamente de esa región. Además, es el mayor consumidor de crudo del planeta, con más de 20 millones de barriles diarios. Cualquier alteración en el suministro afecta de manera directa el precio interno de la gasolina, el diésel, la energía y todos los productos derivados del transporte o la producción industrial, pero el impacto va mucho más allá de llenar el tanque de tu auto. Si sube el precio del petróleo, también lo hace el costo de los alimentos, la electricidad, la ropa, los pasajes, los materiales de construcción y hasta los servicios básicos. Cuando la energía se encarece, todo se encarece. Y eso se traduce en un menor poder adquisitivo para las familias, menos ahorro y mayor presión sobre los salarios. Además, con una inflación más persistente, la Reserva Federal se verá obligada a mantener las tasas de interés elevadas, lo cual encarece las hipotecas, los préstamos personales, las tarjetas de crédito y cualquier forma de financiamiento. Esto reduce el consumo y frena el crecimiento económico, afectando también a las pequeñas empresas y al empleo. En pocas palabras, un cierre o incluso una amenaza persistente sobre el estrecho de Hormuz golpea tu billetera, tanto si eres inversionista como si no, tanto si llenas el carro como si solo pagas la luz. Los mercados no necesitan esperar a que ocurra una catástrofe para reaccionar, basta con una amenaza real y creíble como la que representa el posible cierre del estrecho de Hormuz para que empiecen los movimientos bruscos. Ya se están observando ventas masivas en acciones de sectores sensibles, caídas en los índices bursátiles y aumentos en los costos de seguros marítimos, con pólizas que han subido hasta un 60% en pocas semanas, lo que indica que las aseguradoras también están anticipando un riesgo inminente de bloqueo. Esta volatilidad se refleja en activos de riesgo como las criptomonedas, que han tenido retrocesos importantes, como el caso de Bitcoin cayendo por debajo de los 100.000. En momentos de incertidumbre geopolítica, los inversores suelen huir de activos volátiles y buscan refugio en otros instrumentos más tradicionales como el oro, el dólar o los bonos a corto plazo. Sin embargo, en este escenario particular, incluso los bonos se ven amenazados por la inflación esperada y la subida de tasas, lo cual genera una tormenta perfecta donde los inversores no encuentran refugio. Claro, esto alimenta aún más la percepción de riesgo global, lo que puede provocar salidas de capital de mercados emergentes, depreciación de monedas locales y crisis financieras en cascada. Cuando los grandes fondos empiezan a mover su dinero por miedo, se enciende una señal de alarma que puede llevar a una desaceleración global. En este tipo de contextos, la psicología del mercado es tan poderosa como los hechos, y cuando el miedo domina, los movimientos se multiplican más allá de la lógica. Mientras Estados Unidos responde militarmente y Europa observa con cautela, dos actores clave se posicionan en silencio pero con enorme peso en esta crisis: China e India. Juntos, estos países representan algunos de los mayores compradores de petróleo que transita por el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, cualquier interrupción en esta ruta no solo afecta su seguridad energética, sino también su estabilidad económica. China, en particular, ha invertido estratégicamente en relaciones con Irán a lo largo de las últimas décadas, firmando acuerdos de cooperación energética y construyendo infraestructura para asegurar el flujo de petróleo a largo plazo. Sin embargo, un cierre de este paso marítimo pondría a prueba esa alianza, porque incluso si China respeta su vínculo con Irán, también necesita mantener estabilidad económica interna, controlar su inflación y proteger su industria. Del otro lado, India, altamente dependiente del crudo importado, se enfrenta a un dilema similar. Si los precios del petróleo se disparan, su balanza comercial se desequilibra, su moneda se devalúa y sus reservas de divisas se tensionan. Es por eso que tanto China como India podrían ejercer presión diplomática silenciosa pero firme sobre Irán para que no cruce esa línea roja, porque un cierre del estrecho no solo enfrentaría a Irán con Estados Unidos, sino que podría aislarlo incluso de sus propios socios estratégicos, haciendo que el conflicto ya no sea solo una disputa regional, sino una fractura entre potencias globales con intereses cruzados. En este tablero geopolítico cada movimiento cuenta, y los próximos días serán decisivos.
Aunque el mundo ha estado al borde del cierre del estrecho de Hormuz en ocasiones anteriores, nunca antes la amenaza había sido tan formal, tan respaldada por una votación parlamentaria y en un contexto tan explosivo. En los años 80, durante la llamada Guerra de los Petroleros entre Irán e Irak, ambos países atacaron buques comerciales en el Golfo, buscando cortar el suministro energético del otro, y aunque hubo daños y pérdidas humanas, el estrecho nunca fue cerrado completamente porque las consecuencias hubieran sido catastróficas para ambos bandos. Luego en 2000, con las sanciones impuestas a Irán por su programa nuclear, el régimen volvió a amenazar con bloquear la vía, lo cual causó una subida temporal del petróleo, pero nuevamente no se materializó. Lo que hace que la situación actual sea distinta es que el nivel de escalada ya no es solo retórico, hay acciones concretas, como ataques directos, sabotajes a instalaciones, presión militar y un deterioro global de la estabilidad. Además, Irán hoy cuenta con drones, misiles, fuerzas navales y tácticas asimétricas mucho más sofisticadas que hace una década, lo que le permitiría dificultar el paso por el estrecho de manera más efectiva, aunque no lo bloquee por completo, y a diferencia de otras veces, la tensión ya no está contenida en una región específica, sino que forma parte de un conflicto mayor que involucra a Israel, Estados Unidos, China, Rusia, Europa y aliados estratégicos. Por eso los mercados no lo ven como una amenaza más, sino como una posible chispa de conflicto global real, y los inversionistas están actuando en consecuencia. El petróleo no es solo una fuente de energía, es también un factor determinante en la política monetaria global. Cuando su precio sube de forma agresiva y prolongada, se desata una cadena de efectos que impacta directamente en la inflación, en la producción industrial, en el consumo y en la política de tasas de interés de los bancos centrales. Esto es lo que se conoce como estanflación, un escenario altamente peligroso donde se combinan inflación alta con crecimiento económico bajo o incluso negativo. Si el estrecho de Hormuz se bloquea, aunque sea temporalmente, el precio del crudo podría superar los $130 por barril, según estimaciones de JP Morgan. Eso implicaría un golpe directo al bolsillo de millones de personas, no solo por el alza del combustible, sino por el efecto multiplicador que esto tiene sobre los alimentos, los bienes de consumo, el transporte y los servicios. El problema es que si la inflación se recalienta, los bancos centrales se ven obligados a mantener o incluso aumentar las tasas de interés, lo cual encarece el crédito, ralentiza la economía y complica la inversión empresarial, lo que a su vez puede frenar el crecimiento económico, crear desempleo y generar tensiones sociales. Esta combinación de factores es lo que genera la estanflación, algo que no se veía con fuerza desde la década de 1970 y que puede durar años si no se corrige a tiempo. Por eso los analistas están mirando este conflicto con tanta atención, porque si se materializa la amenaza, no solo sería una crisis energética, sino un terremoto económico de proporciones globales que afectaría todas las capas de la sociedad. Ante un escenario de interrupción del suministro energético global, Estados Unidos no se encuentra completamente indefenso. Desde la crisis del embargo petrolero de 1973, el país ha desarrollado una herramienta clave para enfrentar emergencias, la Reserva Estratégica de Petróleo, SPR. Esta reserva fue creada para servir como un colchón de seguridad en caso de crisis internacionales, guerras, bloqueos o desastres naturales. Actualmente, según los últimos informes, la SPR almacena cerca de 400 millones de barriles de petróleo, una cifra considerable aunque inferior a los niveles históricos máximos. Si bien no es suficiente para abastecer indefinidamente al país, esta reserva puede utilizarse para mantener una cierta estabilidad durante semanas o meses, mientras se resuelven conflictos o se reacomoda el mercado. Sin embargo, el uso de esta reserva también tiene consecuencias. Cada vez que se activa, se envía una señal de alarma al mercado, lo que puede generar más volatilidad. Además, la reposición posterior del petróleo liberado es costosa y no inmediata. Por otro lado, Estados Unidos también tendría que recurrir a importaciones de emergencia desde socios estratégicos como Canadá, México o Brasil, lo que encarecería aún más los costos por transporte y logística. Aunque la existencia de esta reserva puede amortiguar el impacto inicial, no es una solución definitiva, es apenas una medida de contención temporal. Si el bloqueo se extiende por más de lo previsto, el efecto dominó podría superar la capacidad de reacción de los gobiernos. Por eso las autoridades observan con lupa cada movimiento en el Golfo Pérsico, sabiendo que cada hora cuenta y cada buque retenido puede alterar el equilibrio energético del planeta. Con el mundo al borde de una posible crisis energética, financiera y geopolítica, lo más importante no es predecir el futuro con exactitud, sino entender los escenarios posibles y tomar decisiones informadas. Si el estrecho de Hormuz se cierra, aunque sea temporalmente, podríamos ver una aceleración de la inflación, una recesión inducida por los altos costos de la energía, una ola de presión sobre los bancos centrales y una caída en los mercados bursátiles. Pero si la amenaza se disipa rápidamente, el efecto podría limitarse a un susto pasajero, como ha ocurrido en el pasado. Sin embargo, la gran diferencia ahora es el nivel de tensión acumulada en todas las regiones del mundo, la fragilidad de las cadenas de suministro globales, la polarización política y la alta dependencia energética, lo que
que significa que el margen de error es mínimo y el potencial de impacto es enorme. Por eso es fundamental que como ciudadano, consumidor o inversionista, tomes medidas concretas, diversifica tus fuentes de ingreso, mantén liquidez disponible, considera activos reales que protejan frente a la inflación, infórmate diariamente con fuentes confiables y sobre todo, no tomes decisiones impulsivas basadas en miedo o pánico. La historia ha demostrado que los que entienden antes lo que está pasando tienen una enorme ventaja sobre los que reaccionan tarde, y si estás viendo este video, ya vas un paso adelante. Así que si esta información te pareció valiosa, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, deja un comentario con tu opinión y comparte este video con alguien que necesita saber lo que está ocurriendo, porque en momentos como estos, compartir conocimiento es una forma de protegerse juntos.